Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Sí, muy buenas tardes, Dios les bendiga en esta tarde. Una vez más en nuestra cita, aquí hoy desde la nieve, amanecimos con un día maravillosamente nevado aquí en nuestro lugar donde vivimos. Entonces, no puedo estar afuera, pero estoy tratando de tener una imagen para mostrar un poco de cómo se siente y cómo se ve nuestro Colorado cuando estamos en la nieve. Entonces, damos un saludo muy grande, una bendición a todos los que están pasando esa cuarentena en sus casas. Hoy estoy aquí con mis guantes, con mi atuendo, como salimos a la calle cuando estamos en esta temporada de invierno, nos ponemos botas y nos ponemos tantas cosas para estar calientitos. Entonces, qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente nuestra lectura y nuestra jornada de una vida con propósito, hoy con nuestro capítulo número 34. Dios les bendiga a todos, por favor, anima a tu familiar, comparte este capítulo, este libro con su familia, con sus familiares, con sus amigos, porque está leído de una manera muy familiar para que tu amigo y tu familia puedan entender un poco de qué realmente vale la pena en esta tierra, como es conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estamos celebrando la Pascua, es el día de resurrección y Él ha resucitado. Y porque Él está resucitado, nosotros hoy podemos estar tranquilos y seguros y confiados de que tenemos la victoria en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Si Él tuvo la victoria, cuánto más nosotros en esta crisis que estamos pasando, vamos a ser victoriosos con nuestra familia, vamos a ser victoriosos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como líderes, ya que este libro se trata mucho de cómo ser un verdadero siervo en este tiempo, en este capítulo, en esta jornada del número 4 que estamos viendo sobre la vida de un siervo. Vamos a entender mucho más como líderes cuánto vale la pena y cuán satisfactorio es ser feliz sirviéndole al Señor. Entonces, empezamos y continuamos nuestra lectura el día de hoy, Mentalidad de Siervo, día 34. Vamos a tener 21 textos durante el camino. Mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Números 14:24. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. El servicio comienza en tu mente. Una piensa que comienza en la iglesia, no. El servicio comienza en nuestra mente. Entonces, ojalá que después de esta cuarentena salgamos con una mentalidad de siervo, como dice Números 14:24, que podamos pensar qué vamos a hacer para el reino de los cielos mejor de lo que lo hemos hecho, porque todos hemos trabajado de una manera o en otra en la tierra, sirviendo a la comunidad, sirviendo a la iglesia, sirviendo a la familia, sirviendo al esposo, sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a quienes nos rodean. Pero creo que este tiempo que el Señor nos ha puesto a todos en nuestra barca, hacer una reflexión, hacer un stop, no más de esas vidas pasajeras, vacías, decepcionadas, tristes, angustiantes, vamos a tener a pensar como siervos. Entonces el servicio comienza en la mente. Si quieres tener tus notas, el servicio comienza en la mente. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento, actitudes. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. El por qué de hacer las cosas, hechos, no palabras. Él quiere no solo que pensemos, sino que hagamos. Seamos hacedores de su palabra. Las actitudes cuentan más que los hechos. El rey Amasías perdió el favor de Dios porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. Me impresionó este capítulo 2 de Crónicas 21:2 que dice que el rey Amasías perdió el favor de Dios porque hizo lo recto. Dios quiere que hagamos lo recto, pero él perdió ese favor de Dios para hacer lo recto ante los ojos de Dios, aunque no lo hacía de corazón. Muchas veces tenemos que revisar nuestro trabajo
como cristianos, si realmente estamos haciendo las cosas rectas, correctas, justas, pero lo que Él está mirando es si lo estamos haciendo de todo corazón. El Señor quiere que hagamos las cosas con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, que todo lo que sea de hecho de palabra sea para Él. Aquí dice en este corazoncito, I love you, Jesus. Te amo, mi Jesús. Y cuando lo amamos a Él, vamos a hacer todo lo que sea, lo vamos a hacer de todo corazón. No importa que a lo mejor lo estés haciendo recto y te parezca recto, está bien hecho, a lo mejor es puntual, a lo mejor te preparas, pero a lo mejor no lo estás haciendo de todo corazón. Pero para Dios cuenta que tú lo hagas de todo corazón. Los siervos sirven a Dios pensando en 5 actitudes. Puedes anotarlo en tu agenda porque estamos estudiando este libro y es bueno tomar notas para que sepas, y lo estoy haciendo la lectura más pausadamente para que se nos quede esta riqueza que está en estos capítulos. 5, vamos a ver los 5 actitudes. Los siervos piensan en 5. Siervos piensan más en otros que en sí mismos. Ese es el número 1. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Para poder pensar si estamos haciendo las cosas con todo nuestro corazón para Dios y para la gente, debemos de pensar más en los demás que en nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo para los demás que vale la pena y que no estamos haciéndolo para nosotros, sino para Dios y para esas personas? Se enfocan en los demás, no en ellos mismos, como los médicos, como todas las enfermeras, como todas aquellas personas que están al frente de la batalla en esta coronavirus. Ellos están están pensando más en el prójimo que en sí mismos. Por eso dice el Señor que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que si tú te amas, vas a hacer lo mejor que se pueda de todo corazón para esas personas. Esto es verdadera humildad cuando lo hacemos de corazón. No pensar menos de, sino menos en. No pensar menos de, sino menos en nosotros mismos. Se olvidan de sí mismos. Pablo dijo, olvídense de ustedes mismos lo suficiente para que entiendan una mano ayudadora. Filipenses 2:4. Esto es lo que significa perder tu vida. Perder tu vida al servicio de los demás. Eso es lo que es la mentalidad de siervo. Perder tu vida a favor de los demás. Creo que no hay héroe más grande que nos da ese ejemplo maravilloso como fue nuestro Señor, que fue a la cruz del Calvario, como podemos ver en esta ha sido la mejor Semana Santa que yo creo que hemos pasado a nivel mundial. Los animales están felices, las plantas, uno mira al cielo, todo está perfectamente hermoso. ¿Por qué? Porque en este tiempo estamos recordando este tiempo que el Señor entregó todo en la cruz del Calvario, dio toda su vida por amor a ti, amigo, y por amor a mí. Por amor a ti, hermano y hermana, por amor a mí. Él perdió su vida porque lo dio todo. Él tenía una mentalidad de siervo. Eso es lo maravilloso que podemos ver en la cruz del Calvario, este ejemplo tan maravilloso que Él pensó más en nosotros que en Él mismo. Él dio la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí. Por eso nosotros cuando trabajamos y buscamos servir en la obra de Dios, debemos de hacerlo de la misma manera, hasta que perdamos la vida, que Él se sienta grandiosamente satisfecho de tener verdaderamente siervos que tienen una mentalidad de siervo a favor de la humanidad, a favor de que la gente no se pierda, que la gente conozca de esa salvación, de esta eternidad, de este Dios que tiene paz, que este Dios que da la solución a cada problema, porque en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Olvidarte de ti mismo para servir a otros. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades, comenzamos a advertir las que yacen a nuestro alrededor. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien? Puedes traer a tu mente, ¿cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien?
No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Estamos llenos de que todos nosotros, pensamos en nosotros, trabajamos para nosotros, hacemos las cosas para nosotros y estamos en un mundo que nos está envolviendo, que nos está queriendo alejar de esa mentalidad de siervos. Y tenemos que decir no más. Hay poder en el nombre de Jesús. En este tiempo yo tengo que recapacitar, tú tienes que recapacitar de que tenemos muchos valores, muchas habilidades y cualidades que Dios nos ha capacitado. Estamos mirando que tenemos más de 500, 700 habilidades que están sin desarrollar. Y el mundo nos ha atrapado tanto para servirle a él, mundo, y se nos ha olvidado poner eso al servicio de Dios. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Desafortunadamente, la mayoría de nuestro servicio a menudo es autogratificante. Servimos a otros para agradarles, ser admirados o lograr nuestras propias metas. Eso es manipulación. Eso lo podemos ver cuando estamos vemos tantas cosas en la televisión, o vemos tantas cosas en las revistas, o cuando vamos a los almacenes, avisos y popularidad por toda parte, personas o actores que solamente buscan sirven para ser gratificados o para tener un mejor papel o para llegar a ser grandes personajes, pero esa no debe de ser nuestra mentalidad como siervos. Eso se llama manipulación, cuando se hace algo para ser reconocido, cuando las cosas llevan tu nombre y no el nombre del Señor. Estos días le estaba diciendo a mi esposo, en cuántas casas, en cuántas iglesias no hay ni un versículo de la Biblia. En algunos lugares está el nombre de Jesucristo, maravilloso. En lugares está lleno de versículos, de textos y todo, pero estamos pensando cuántos versículos hay en tu casa, cuántos versículos se encuentran escritos alrededor de tu oficina, cuántos versículos de la palabra de Dios hay alrededor de tu sala, cuántos versículos hay alrededor de tu patio, que hacen ver que tú eres un siervo, que eso dice quién es tu patrón, quién es el que manda en tu vida, quién es el dueño y el capitán de tu barca. Entonces, qué bueno hacer una reflexión a eso. Cuando tenemos mentalidad de siervo, no tratamos de suplir que nuestras metas sean reconocidas por la gente, sino queremos hacerlo con el beneficio de bendecir a las personas. Entonces, ojalá que no entremos en esa etapa de manipulación, sino que hagamos trabajar nuestro ministerio, porque todo lo que hemos vivido, lo que hemos hablado en estos otros capítulos, Dios lo está usando para que tú tengas una vida maravillosa de ministerio. Las experiencias adquiridas en medio del dolor y de los dolores más grandes que hemos vivido y has vivido han sido y serán para tu ministerio. Todo el tiempo en lo que realmente hemos estado pensando es en nosotros mismos y cuán nobles y maravillosos somos. Algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negación con Dios. Haré esto por ti, Dios, si haces algo por mí. Y eso no está bien. Uno debe servir sin esperar nada a cambio. Él lo dio todo y podemos darlo todo para Él. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Un verdadero siervo tiene una mentalidad como Él, que lo dio todo sin esperar nada a cambio. Dejan que Él use todo, que Él los use para los suyos. Nosotros debemos dejar que el Señor nos use para todos sus planes, para todos sus propósitos, para que se haga su voluntad, para que venga su reino a la tierra. Eso es la mentalidad de un siervo. La cualidad de olvidarse de sí mismos, y al igual que la fidelidad, que es extremadamente excepcional. A pesar de todas las personas que Pablo conocía, Timoteo era el único ejemplo que señalaba. Filipenses 2, 20 y 24. Pensar como siervo es difícil porque desafía el problema básico de mi vida. Yo soy, por naturaleza, egoísta. Pienso más en mí. Por eso que la humildad es una lucha diaria. Diaria. Si hay falta de humildad en nuestras vidas, este es el tiempo para que empecemos a pedirle a Dios que nos ayude y nos quite ese mal hábito y que lo convierta en una virtud.
ser humildes para el servicio, porque el que quiere servir necesita ser humilde. Una lección que debo volver a aprender una y otra vez, la oportunidad de ser siervo me confronta docenas de veces al día. Me dan la opción de decidir entre satisfacer mis necesidades o las de otros. La abnegación es el alma del servicio. Abnegarnos a muchas cosas que nos encantan, como ahorita yo quería estar en una tarde relajada, después de la dominical, después de tener un tiempo maravilloso con mis hermanos y tener un servicio a domicilio. Es mucho trabajo pues arreglando, organizando, esperando, llamando y todo. Y quería tener una tarde de pronto, de dormir un rato y arreglar algunas cosas que quiero arreglar en mi casa. Pero tiene uno que abnegarse para poder hacer esta lectura y poder servir con amor. Podemos medir nuestro corazón de siervo por la manera en que respondemos cuando otros nos tratan como siervos. ¿Cómo reaccionas cuando eres mandado por alguien o tratado como inferior? La Biblia dice, si alguien toma ventajas injustas sobre ti, usa la ocasión para practicar la vida de siervo. A veces uno se ha visto de pronto como líder a través de la vida y a través como hijo, también como uno tratado a veces injustamente o de pronto como con manipulación o con presión. Pero en esos momentos dice la palabra del Señor en Mateo 5:41 que nosotros debemos si nos vemos con esas ventajas injustas, debemos de practicar la vida de siervo. ¿No? O sea, entonces vamos a hacer lo mejor, aunque no estemos de acuerdo de pronto con la manera como estamos siendo tratados en ese momento. Pero tratar de ser humildes. Número 2. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Como mayordomos, no como dueños. Recuerden que todo le pertenece a Dios. Así nos pasa como pastores. Nosotros debemos de pensar como mayordomos y no como dueños de la grey. Primeramente porque esa grey, esas ovejas, ese pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos, le pertenece a Él. Entonces no es de nosotros. Tenemos una oportunidad de servir en el lugar donde Dios nos ha puesto, por el tiempo que nos haya puesto, el lugar donde te ha puesto, Dios te ha puesto ahí para servir. Por eso Él dice que la mentalidad de siervo debe pensar como mayordomo, no como dueño, servir. En el caso de nosotros que estamos ahorita, primero estábamos de creyentes, ahorita estamos de pastores con la misma grey, y ahorita estamos con este grupo que Dios ha puesto, que son un grupo maravilloso, ministerio de amor, familias y tesoros preciosos. Nosotros tenemos que pensar cómo servir a ellos, cómo amarlos, cómo cuidarlos, cómo edificarlos, cómo enseñarles, cómo guiarlos a mejores pasos, aunque hayan errores, cómo podemos tratar de que se quiten esos pañales que a veces no gustan, porque uno cuando tiene un bebé simplemente le cambia el pañal y vuelve y continúa con el bebé hasta que ese bebé aprende a hacer las cosas por sí solito, caminar, crecer, comer solo, pararse, caerse, hasta que ya mismo pueda dar sus propios pasitos. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera como siervos, ¿qué puedo hacer para que ese bebé continúe caminando, ese bebé continúe creciendo, esa familia continúe siendo una familia que tenga una mentalidad de siervos? Si ellos aprenden desde pequeños, más adelante van a ser una bendición para otras familias. Entonces, ayudémonos a que todos pensemos con mentalidad de mayordomo y no de dueños. En la Biblia, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. José, el hermano José de allá en la Biblia, fue ese tipo de siervo, como prisionero en Egipto. Potifar confió en él entregándole su casa, porque tenía mentalidad de siervo. Después el carcelero confió en él, dándole la autoridad en la cárcel. Al final de la historia, Faraón confió en él y le dio la nación entera. El servicio de la mayordomía van juntos. Servicio y la mayordomía van juntos. Así que entonces, ojalá aprendamos de esta historia de José, cuán especial y maravillosa es la lección y la historia de él. Puesto que Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos,
La Biblia dice, la única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles a su Señor. Como dice 1 Corintios 4:2. ¿Cómo estás manejando los recursos que Dios te confió? Una pregunta que nos está haciendo. ¿Cómo estás manejando los recursos que Dios te confió? Para comenzar a ser un verdadero siervo, tienes que tomar en cuenta el tema del dinero en tu vida. La manera como manejamos nuestro dinero dice mucho de qué tipo de siervos somos nosotros en la iglesia y en la obra del reino. Porque cuando Dios nos da cosas, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, pero en el tiempo que tenemos abundancia, debemos de usarlo para la gloria de Dios, para que su reino siga, para que los misioneros sigan, continúen, para que los pastores sí continúen predicando la palabra del Señor, para que se siga extendiendo esto, porque mientras que la iglesia esté viva, va a necesitar, va a pedir micrófonos, va a pedir sillas, va a pedir para los misioneros, va a pedir para la ayudas de muchos programas que tiene la iglesia UPC o la organización donde estemos, ayudar a los niños, ayudar a las damas, ayudar a las convenciones, a los eventos. Entonces, la manera en como usemos nuestro dinero también dice mucho de qué tipo de mentalidad de siervos somos. Dice la palabra del Señor Jesús indicó, ningún sirviente puede servir a dos patrones. No pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Lucas 16:13. No dijo, no deben, sino no pueden. Eso es imposible. Vivir para el ministerio y para el dinero son metas mutuamente excluyentes. ¿Cuál escogerías? Si eres un siervo de Dios, no puedes trabajar por ti mismo. Todo tu tiempo pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva, no en una fidelidad a medias. Él insiste, nuestro Señor insiste, aunque tú y yo tengamos momentos en que Dios, un negocio, mi padre tuvo varios negocios cuando estaba joven y pude tener la oportunidad de trabajar con él y confiarme tantos, como 3, 4 negocios que tuvo, su panadería, su papelería, groceries, trabajamos en esto, fotografía, cada negocio que a mi papá se le ocurría trabajamos y en ese tiempo mi papi tenía que diezmar la mayoría del tiempo cantidades grandes y eran nuestros misioneros Thompson en ese tiempo, nuestros hermanos Valencia, nuestros pastores y todo. Y yo recuerdo que entre más oportunidad había de tener una forma económica en ese tiempo, más se podía bendecir la obra de Dios. Yo recuerdo que mi padre aportaba, hacía sus envíos de sus diezmos, había sus envíos a los misioneros, sus regalos a los misioneros. Ellos siempre, nunca puedo decir que mi madre fue una mujer dadivosa, siempre, toda la vida lo ha sido, dando y aún sigue dando. Yo creo que herencia no tenemos porque ella lo ha dado todo por amor a la obra. Ella no ha sido tanto la duración de su vida, sino la donación, aún en lo económico. Y si hoy soy bendecida, de pronto no tengo dinero en cantidad para poder aportar a muchas obras del Señor, pero lo que yo tengo ahora de mi salud, del ministerio, de mis hijos, la bendición, ha sido porque he tenido unos padres que han sido muy fieles en las finanzas y muy dadivosos con los misioneros, muy dadivosos en la obra de Dios, en las convenciones. Cuando las personas no tenían para estar en una convención, ellos daban su pasaje para ir a esa convención. A toda actividad ellos siempre invirtieron en la obra de Dios, en el Instituto Bíblico, en las cooperativas, en las construcciones de la iglesia, en las donaciones que de una u otra manera la iglesia necesita de esa parte financiera. Entonces, qué bueno cuando se tiene una mentalidad de siervo aún en las finanzas. Eso caracteriza mucho a nosotros como siervos. El dinero posee el potencial mayor para reemplazar a Dios en tu vida. Más personas se alejan del servicio debido al materialismo que a cualquier otra cosa. Dicen, después de que cumpla mis metas financieras, voy a servir a Dios. Y eso está mal, es falso. Si tú no le eres fiel al Señor con $1,000 o $100, tú no le vas a ser fiel con 1,000 o con 100,000 millones de pesos. Entonces,
Es mejor ser fieles en lo poco para que el Señor nos bendiga en lo mucho. Después que cumplas mi meta financiera, le voy a servir a Dios. Esa es una decisión necia que lamentarán por la eternidad. Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve. Pero si el dinero es tu Señor, te convertirás en un esclavo del dinero. Ciertamente la riqueza no es un pecado, siempre y cuando la usemos para la gloria de Dios. Debemos de usar el dinero y las cosas financieras para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Cuanta cosa se presente, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Ciertamente la riqueza no es un pecado, pero siempre y cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Los siervos del Señor siempre están más conscientes del ministerio que del dinero. La Biblia es muy clara. Dios usa el dinero para probar tu fidelidad como siervo. Esta es la razón por la que Jesús habló más acerca de él que del cielo o el infierno. Él dijo, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Lucas 16:11. La manera en que usas tu dinero incide en cómo Dios puede bendecir tu vida. En el capítulo 31 mencionamos dos tipos de personas, los edificadores del reino y los edificadores de riqueza. Ambos recibieron dones para hacer que un negocio crezca, haciendo tratos o ventas y obteniendo ganancias. Los edificadores de riquezas continúan acumulando más tesoros para sí mismos sin importar cuánto hacen. Pero los edificadores del reino cambian las reglas del juego. Persisten en hacer dinero, pero no lo hacen para regalarlos. Usan las riquezas para financiar a la iglesia y la misión de Dios en el mundo. En la iglesia de Saddleback, que es la iglesia de este pastor de Rick Warren, que es el libro que estamos leyendo, dice que ellos tienen un grupo de ejecutivos y dueños de negocios que tratan de hacer lo máximo para darle a la congregación y expandir el reino de Dios. Ellos auspician casi como 10,000 iglesias, y donde hay necesidad, donde necesitan construcción, donde necesitan un techo, donde necesitan un piso, donde necesitan que una iglesia comience, ellos tienen cierto tipo, un grupo de personas para trabajar en estas áreas. Y ojalá que en nuestras iglesias y oremos para que el Señor levante empresarios en nuestras iglesias con mentalidades siervos, mentalidades servir con sus finanzas para que la misión y el reino de Dios continúe, que no controlen su dinero solamente para beneficio de ellos, porque Dios no se los ha dado para eso. Dios se los ha dado para la extensión del reino aquí en la tierra. Así que les exhorto a que hables con tu pastor y comiences un grupo de edificadores del reino en tu iglesia. Si eres de las personas que puedes tener alguna idea maravillosa para que tu templo sea propio, para que la iglesia tenga salones de la escuela dominical, para que, bueno, en nuestros países que haya la casa pastoral, que hay que poner el piso, que hay que pintar la iglesia, que hay que cambiar el techo, que hay que hacer arreglos y todo, por favor, hable con su líder, hable con sus pastores, hable con los hermanos y conviértete en ese grupo, esa persona líder, ese siervo que tiene esa mentalidad a ver cómo podemos edificar, cómo podemos mejorar la casa de Dios. Cuando vemos la construcción del tabernáculo en el desierto, ellos todo lo donaban, todo el pueblo donaba las cosas para hacer todo lo que el tabernáculo necesitaba. Entonces la iglesia nos necesita, con nuestra parte financiera. Entre más tú aportes, aún hasta en los convivios, cuando se pide algo, dalo con generosidad. Dios ama al dador alegre. Y cuando no damos, nos hace falta esa mentalidad de siervo, porque somos egoístas, solo para nosotros. Sea amplio en dar, no solamente en las finanzas, sino en los platillos que llevas. Es bueno tener esa mentalidad de siervo amplia, cómo yo puedo llevar algo para bendecir a la familia de Dios. A veces no podemos tener a todas las personas en la iglesia, en la casa, invitándoles porque cuesta, también todo es plata, pero el día que tenemos algo, un convivio, una célula, un grupo de amor o un grupo que te toque, da lo mejor, piensa como siervo, piensa, ten mentalidad de siervo, porque lo estás haciendo para el pueblo de Dios, para la familia de Dios, que ese platillo sea lo mejor,
que tenga los mejores ingredientes, que tenga el mejor tiempo que tú puedes darle a ese platillo, porque eso es tener mentalidad de siervo. Número 3, los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Debemos de enfocarnos en nuestro trabajo, no en lo que los demás hacen. Yo bendigo a todas las personas en nuestra iglesia que tienen su ministerio, que hacen las cosas, que son dados al 100% para hacer las cosas. Dios los bendiga. Pero ellos tienen que enfocarse en su trabajo y yo tengo que enfocarme en mi trabajo, como ahorita. Estamos en una cuarentena, tenemos mucho que hacer, pero estoy enfocada en una lectura que está bendiciendo a mucho pueblo. Son más de 5,000 personas que lo han visto. Y eso es tener mentalidad de siervo. He dejado de hacer muchas cosas que tenía en mi calendario porque quiero tener esa mentalidad de siervo, servir, negarme a mí de muchas cosas para poder llevar a muchos de ustedes a ese propósito que Dios tiene para ustedes, a crecer como en su vida cristiana y hacer sonreír a Dios. No comparan, dice también que los siervos piensan en su trabajo, no en los que otros hacen, no comparan, critican y compiten con otros siervos o ministerios, están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo, nuestra meta es complacer a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados en cierta singularidad. Pablo dijo, no se comparen unos a otros con otros, sino uno de ustedes, como si uno de ustedes fuera mejor o peor que el otro. Tenemos mejores cosas que hacer en nuestras vidas. Cada uno de ustedes es un original. Gálatas 5:26. No hay lugar para celos mezquinos en la iglesia entre los siervos. No hay, no debe de haber ese tipo de rivalidad como siervos en la iglesia, porque cada uno debemos de enfocarnos en nuestro trabajo para que estamos haciendo y hacerlo bien, porque es para la obra de Dios. En cuanto a nuestra capacidad, debemos de tratar de hacerlo, superar y hacerlo mejor. Cuando estás ocupado en servir, no tienes tiempo para criticar, no tienes tiempo para chismosear, no tienes tiempo para hablar de nadie, no tienes tiempo para estar con tonterías y con inmadureces, porque estás enfocado en tu trabajo para la obra de Dios. El tiempo que gastas en criticar a otros debías de usarlo para ministrar. En vez de criticar y en vez de chismear y en vez de perder el tiempo y en vez de juzgar y en vez de apuntar el dedo y en vez de pensar quién va a dirigir, en vez de pensar quién va a ser los sugieres, en vez de pensar quién va a predicar, en vez de pensar qué irá a pasar con esto y esto, ponte a ministrar. Eso es lo que nos invita este libro. Ponte a ministrar. ¿Cuántas personas han ministrado en esta cuarentena? Si tú eres un ministro igual que yo, todos somos siervos, entonces haz lo que tienes que hacer, enfócate en tu trabajo y no permitas ni le des lugar al Satanás de desenfocarte para estar estresado, para estar desanimado, para si nos vamos a morir, si me va a dar el coronavirus, no, si nos da y si nos vamos, porque cuando tenemos propósito no hay temor porque de Él somos, a Él le pertenecemos y nadie se va a ir antes de la fecha. Todos tenemos un tiempo de que nacemos y otro tiempo que expiramos. Entonces, no nos preocupemos, vamos a trabajar, vamos a ministrar y vamos a ser siervos también en este tiempo. Amén. Ministrando. Cuando Marta se quejó con Jesús de que María no la estaba ayudando con su trabajo, perdió su corazón de sierva. Imagínate, ella estaba en sus quehaceres y en sus quehaceres y sus quehaceres y sus quehaceres y su corazón estaba lejos de Jesús. María estaba a los pies de Jesús, amando a Jesús, como dice este corazoncito, y llenando su vida de esa palabra, llenándola para después meter esa palabra en su corazón y guardarla en su corazón y ponerla en su corazón y ayudar a otros. Mientras que Marta estaba ocupada en sus quehaceres, su corazón de sierva lo había perdido porque se lo había ganado todos los quehaceres de la casa. Y a veces como mujeres tendemos a que nuestro corazón
se aleje del servicio a las cosas de Dios. A veces las iglesias están sin arreglar, sin pintar, sin asear. Hay mucha necesidad en la iglesia, se necesitan flores, se necesita decorar, se necesita organizarse, pero a veces es tanta la ocupación en la casa que no hay tiempo para la casa de Dios, que no hay tiempo para ir a los servicios, que no hay tiempo para ir al ayuno, que no hay tiempo para orar, que no hay tiempo para interceder, que no hay tiempo para visitar al hermanito, a la hermanita. Y todo se ha vuelto afanes de la vida, afanes por el trabajo, afanes por la casa, afanes por los niños. A veces es extremado, una idolatría a los hijos o idolatría a la casa, idolatría al trabajo. ¿Y qué de las cosas de Dios? Entonces, el enemigo nos ha querido robar y quitar esa mentalidad de siervos como Marta, ocupados en los quehaceres de la casa, y perdemos nuestro corazón de siervo. Perdemos nuestro corazón de siervo. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose, ni se resisten con quienes no están sirviendo. Solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. Mantengámonos sirviendo. En la que toque hacer en la iglesia, mantengámonos sirviendo mientras que Dios nos tenga con vida. Tenemos que seguir trabajando hasta el final de nuestras vidas. Mi madre siempre ha dicho, yo moriré en esto, yo moriré en esto. Y es una realidad. Vamos a morir sirviéndole al Señor. No es nuestro trabajo evaluar a otros siervos del Señor. La Biblia dice, ¿quién eres tú para criticar al siervo de otro? El Señor decidirá si su siervo ha hecho lo correcto. Tampoco, en Romanos 14:4, tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Deja que tu Señor lidie con eso. Sigue el ejemplo de Moisés. Se mostró una verdadera humildad ante sus opositores. Moisés fue criticado por todo y todo. Si iba a orar al monte, era criticado. Si bajaba, era criticado. Si traía, era criticado. Si llevaba, era criticado. Si tenía a su esposa morenita, era criticado. Si había comida, era criticado. Si no había comida, era criticado. Si en la noche estaba muy frío, era criticado. Si en el día, todo era una crítica al pueblo. El pueblo critica. Y eso todavía lo vivimos alrededor de nuestras vidas como pastores, como ministros, como creyentes. Siempre a nuestro alrededor hay mucha crítica, pero nosotros con mentalidad de siervo, no, eso no debemos de dejárselo al Señor y nosotros continuar haciendo el trabajo que nos corresponde como pastores, como lo hizo Moisés. Se mostró una verdadera humildad ante sus opositores. Él se enfocó y continuó orando y continuó intercediendo por el pueblo y continuó bendiciéndolos y continuó clamando a Dios, al Dios del cielo por comida, clamó a Dios porque sus zapatos estuvieran bien, porque el pueblo tuviera salud. Él siempre estuvo en consejería con el pueblo, tanto que había momentos tan exhaustos que su suegro tuvo que darle otros consejos para poder descansar. Y así este hombre tenía una mentalidad de siervo, Moisés, que mostró mucha humildad. De Nehemías, cuya respuesta a las críticas fue simplemente, estoy ocupado. Y no importa, pastor, no importa, hermana, esposa de pastor, no importa, líder, no importa que seamos criticados. Estamos ocupados en las cosas de Dios y no hay que rendirle cuentas a nadie, hay que hacerlo para Dios. El único que puede ver su trabajo que tú haces detrás de cortinas es el Señor, porque Él es a quien le estamos trabajando. Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de sus almas, de su gente. Entonces nosotros vamos a hacerlo en cuanto pueda, la mentalidad de siervo y servir para nuestro Dios con humildad de corazón. Y estamos ocupados. Todos podemos decirle al que critica, qué pena, pero estamos ocupados. No tengo tiempo para tu crítica, no tengo tiempo para tu chisme, no tengo tiempo para tu desánimo todo el tiempo, porque a veces hay personas desanimadas todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque no están haciendo su trabajo, su ministerio, y porque no tienen propósito. Es por eso que hay tanta desánimo y tanta queja a veces en el pueblo de Dios, porque no tienen propósito. Entonces se desenfocan y están en otras cosas, están envueltos en su dolor, en su tristeza, en su angustia, en su esto, porque han perdido el rumbo de mentalidad de siervos, han dejado de servir y su vida se ha ido por otro camino.
Entonces, anímate a ocuparte como hacía Nehemías. No tengo tiempo, estoy ocupado, dijo Nehemías, estoy ocupado. Dice Nehemías 6:3, si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Y es así. Si nosotros paramos a la crítica, paramos a todas las cosas que los limones que nos mandan, pues hagamos una limonada. Y eso es lo que toca hacer con las críticas y con las cosas que recibimos como líderes o como ministros alrededor del mundo. Sigamos trabajando en la obra de Dios para que no sea interrumpida por todas aquellas cosas que son vanas y pasajeras. Si sirves como Jesús, puedes esperar ser criticado. El mundo, el mundo, aún las iglesias, no entiende lo que Dios valora en el servicio. Uno de los actos más hermosos de amor que le demostramos a Jesús fue criticado por sus discípulos. María tomó lo más valioso que tenía, un perfume costoso, y lo vertió sobre Jesús. A tan espléndido servicio los discípulos lo llamaron derroche. Sin embargo, Jesús lo llamó una obra hermosa. Eso es lo que Dios quiere que nosotros derramemos con nuestro servicio, ese perfume que agrade a Dios. Cuando lo estamos haciendo, estamos derramando a sus pies esa fragancia y decirle, Señor, te amamos, queremos servirte, cuenta con nosotros, lo vamos a hacer, vamos a leer, vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a servir al prójimo, vamos a ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces Dios no lo vio a él como un desperdicio, mientras que los discípulos sí, pero Jesús lo vio como a una obra hermosa en Mateo 26:10. Y eso es lo que le importa, tu servicio a Cristo nunca es considerado como pérdida, aunque otros lo digan. Número 4, otra característica, los siervos basan su identidad en Cristo. Los siervos basan su identidad en Cristo. Dado que ellos recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia, los siervos no tienen que probar su mérito. Voluntariamente aceptan tareas que otras personas inseguras consideran inferiores. Las personas que no aceptan muchos trabajos en la iglesia son personas inseguras, personas que se les da un cargo y no lo reciben por X o Y cosa, es porque hay inseguridad en sus vidas, porque todavía no conocen su propósito, y oramos para que Dios les revele su propósito en esta cuarentena, porque son gigantes dormidos, personas que están llenas de temores, están llenas del estrés del pasado, llenas de ansiedad del presente, y muchas están obsesionadas por el futuro. Y eso no les deja tener su mentalidad de siervo, porque lo tienen, es innato lo que lo tienen. Pero muchas veces todos sus temores y esas cosas que están de inseguridad en sus vidas no los dejan desarrollar ese trabajo maravilloso que pueden hacer como siervos. Y están perdiendo muchas cosas para la eternidad. Uno de los ejemplos más conmovedores de servicio es la imagen misma que Jesús muestra cuando le lava los pies a sus discípulos. Esto era equivalente a lo que hoy sería ya lustrar los zapatos. Yo no sé cuántos, un trabajo sin prestigio. Es más o menos se considera cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, como si le hubiera brillado los zapatos a todos. No sé si estará dispuesta a brillar los zapatos al pastor o a alguno de los hermanos de la iglesia, o a aquel indígena que llega a la casa de Dios, o aquel homeless que llega a la casa de Dios, o aquel drogadito que llega a la casa de Dios, o aquella prostituta que llega a la casa de Dios, o aquella persona que la dejó, su esposo la mandó, no, o aquella persona que está pasando por un dolor terrible en su casa. Tantas cosas que vemos nosotros, y más en este país se ve mucho más dolor en esa parte. Entonces, ¿cuán dispuesto estás tú a ayudar y a vendar las heridas y lavar los pies de esas personas, ayudarlas a caminar con el Señor, a ser siervos, a ser verdaderamente, tener la mentalidad de siervo, de abrazar a una persona drogadicta, a una persona que viene lastimada por el mundo, a esas personas que vienen drogadas, que están pasando por cantidad de situaciones en sus vidas quebradas? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que bajar la cabeza, la humildad, ilustrarles su calzado, para que ellos se pongan ese calzado de la presta del evangelio, para que puedan continuar la vida con la ayuda de un siervo como tú y como yo.
Sin embargo, Jesús sabía que era Él, de manera que la tarea no amenazaba su propia imagen. Sabía lo que estaba haciendo. La Biblia dice, sabía Jesús que el Padre había puesto a todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Juan 13:3-4. Qué enseñanza tan preciosa la que hay ahí de que cuando Jesús ministró a sus discípulos y les sirvió y les lavó sus pies con tanta humildad, con tanta humildad. Entonces yo no le veo problema y personalmente he pasado por esto de que hayamos tenido de pronto un tiempo de bendición sirviendo a multitudes, dirigiendo convenciones de miles, arreglando convenciones para miles con aquellos hermanos maravillosos en Colombia. Para la gloria del Señor como líder de damas nacional, líder de damas local, escribiendo algunas revistas o libros para las damas allí en Colombia. Eso no le quita a uno prestigio el ahora que ya no tiene uno esos cargos, son simplemente cargos del momento que se hicieron con mentalidad de siervo, lo hicimos para servirlo y lo dimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra juventud, con nuestros hijos, toda nuestra juventud fue dada al servicio de Colombia. Y hoy en día podemos recoger una ofrenda fácilmente, podemos orar antes de un servicio, podemos limpiar una iglesia. Y eso no le va a quitar a uno nada si eres un pastor. Eso se llama humildad. Aprender a tener y aprenderlo a no tener. A leer, a aprender a recoger una ofrenda o a dirigir un servicio o a predicar o a no hacerlo, simplemente a saludar a los hermanos. Si tuviera que ser ujier, sería la mejor ujier del mundo, con una sonrisa, con un abrazo, que me importe la salud de esos hermanos y a lo mejor les traería una medicina al que está enfermo, cargaría un botiquín si fuera un ujier. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que aprender a ser siervo, aunque hayas tenido momentos altos, hayas sido un presidente o hayas sido un presbítero. Mi esposo tuvo como 13 cargos en Colombia, presbítero, esto, lo uno, lo otro. Y hay tiempos en que ha tocado recoger la ofrenda y eso debemos de hacerlo con humildad porque es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Muchas veces he tenido que yo arreglar la iglesia, ahí tenemos quien lo haga, pero cuando quiero hacerlo lo hago de todo corazón, lo hago con profundo limpieza, con muevo, quito todo, porque es para la gloria de Dios. Entonces debemos de quitarnos eso de la cabeza de querer ser mayordomos y no siervos. Entonces, dueños y no mayordomos, y tenemos que ser mayordomos, servir. Ahorita tenemos una posición como pastores, gloria a Dios por esa bendición. Pero si otro día tenemos que hacer otro tipo de trabajo, construir o arreglar o dictar solo cursos, lo vamos a hacer. Cada vez que damos un curso bíblico con mi esposo, es una maravilla, es una maravilla. Uno diría, no, deben de hacerlo, los líderes deben de hacerlo, la gente de la iglesia, no, nosotros mismos a veces vamos y damos ese curso bíblico y salimos de aquí a las 5 o 6 de la tarde, llegamos a las 11, pero tiene que ser hecho con todo el amor y la dedicación, con esa mentalidad de siervo. No importa de la familia donde vayamos, si la gente tiene o no tiene, debemos de hacerlo con mucho gusto, así como lo hizo el Señor, con la toalla en la cintura. Juan 13:3-4. Si piensas ser un siervo, debes tener muy definida tu identidad en Cristo. Solo las personas seguras pueden servir. Lo que yo te digo, hay muchas personas que no sirven porque hay inseguridad en su vida. ¿Quieres tener tu autoestima alta? ¿Quieres aprenderte a amar? Sirve. ¿Quieres tener humildad? Sirve. ¿Quieres ser alguien en la vida? Sirve. ¿Quieres tener valor en tu vida? Sirve. Ahí está el secreto para tener, como dice aquí, una vida segura, para tener seguridad como persona. Para que esa autoestima suba, se necesita servir. Las inseguras siempre se preocupan de cómo pueden ser vistas por los demás. ¿Qué dirán? Eso no importa. Yo por lo menos he estado leyendo este libro y me he equivocado, he repetido las 2 líneas, me han pasado unos chascos,
que al final del capítulo, que ya me quedan nomás 10 capítulos, les voy a contar todas las anécdotas que hemos pasado aquí detrás de cámaras, porque no ha sido chistoso. Hemos pasado algunas cosas con mi esposo, pero lo hacemos de todo corazón, no para ser vistos y que no es, sino normales, personas, siervos normales, ¿también? Entonces es normal la equivocación, somos humanos, es normal sentir pena, vergüenza, cansancio, es normal todo, es normal llorar, aquí yo he llorado, aquí he pasado, 2 capítulos pasé un poco triste, y ya les diré por qué, qué ha sido, qué ha pasado. En otros momentos he pasado que no lo he querido hacer porque he estado cansada, y en los primeros capítulos pasé momentos de dolor de pecho y cosas que me ha tocado hacer. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros, lo que hagamos. Ah, qué pena, de quedó mal. No, aprender a ser humildes y ser naturales, auténticos, sencillos, como Dios nos ha creado para ser originales, auténticos. Y no creo que voy a cambiar, porque yo sé que tengo un propósito, y este libro va a bendecir a muchas personas para que sean ustedes. Sé tú. Ese es algo que he aprendido con este libro, aprender a ser yo. Si soy extrovertida, pues voy a seguir siendo extrovertida, aunque sea abuelita, porque soy abuelita, aunque tenga 70 años, tengo casi 60, 55, ya cuando sea 70 también seguiré siendo yo. Entonces, cuando tú aprendas a encontrar tu propósito, no vas a pensar en qué dirán, cómo, qué van a decir de mí. Mucho prejuicio, eso hay que quitarlo de nuestra vida, y eso lo vas a aprender a través del crecimiento de tu vida con este libro, y también dándote la oportunidad de tener una mentalidad de siervo y sin importarte qué digan de ti. Temen manifestar sus debilidades y ocultan bajo sus mantos protectores su orgullo y pretensión. Mientras más inseguro seas, más quieres que te sirvan y más necesitarás la aprobación. A mí no me interesa si me aprueban. Gracias a Dios ya he pasado por ahí y he madurado. Y gracias al Señor a través de libros también, porque he tenido que aprender. Entonces, lea más libros al respecto para que el Señor te ayude a sacar esa inseguridad de tu vida. Henry Nouwen dijo, para que podamos servir a otros debemos morir por ellos. Eso significa que tenemos que dejar de medir nuestros significados y valores con la vara de medir a otros. Entonces comenzaremos a ser libres para ser misericordiosos. Libres para ser misericordiosos. Con propósito para ser misericordiosos. Con propósito para ser auténticos. Pero con propósito para ser nosotros. No ser otra persona, sino ser tú. Necesitamos ser libres. Entonces yo te estoy invitando a través de este capítulo a ser libre. Ten una mentalidad de siervo para que seas libre. Libre. Cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te liberas de las expectativas de otros, y eso te permite servir con lo mejor de ti. Los siervos no necesitan cubrir sus paredes con placas y premios para avalar su trabajo. No les interesa que se dirijan a ellos con títulos, ni les gusta considerarse superiores. Los siervos hallan que los símbolos del estatus son innecesarios y no miden su valor por sus logros. Casi me queda una hojita. Pablo dijo, ¿por qué no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor? Segunda de Corintios 10, 18. Tú no te preocupes por subir a la cima. Dios se encarga de hacerlo. Te lo digo por experiencia. Dios se encarga de subirte a la cima. No eres tú, no son tus habilidades, no son tus títulos, no es tu teología, no es tus libros y todo lo que te has comido. No, es el Señor quien va a encargarse de subirte al siguiente nivel. Pero necesitas tener una mente de siervo. Si alguien tuvo oportunidad de ser ostentoso debido a sus conexiones y parentesco, fue Santiago, el hermano Santiago de la Biblia, el medio hermano de Jesús. Él tuvo las credenciales de crecer con Jesús como su hermano. Sin embargo, en la introducción de su carta, simplemente se refiere a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aún su hermano, que era el hermano carnal de Santiago 1:1,
él se vio como siervo, a pesar de que estuvo al lado, jugaron carritos, jugaron con los pollitos y jugaron palitos y jugaron en la calle con su hermanito. Cuando ya llegó el tiempo de su trabajo para servirle al Señor, él se llamó a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que somos redimidos? Mientras más te acerques a Jesús, menos necesitarás promocionar. Mientras más nos acerquemos a Jesús, menos necesitaremos promocionarnos, porque lo tenemos todo en Él. La paz, el gozo, la alegría, la fortaleza, la bondad, la misericordia, todo. Quinto, el último. Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Es una oportunidad servir al Señor. Para mí es una oportunidad leer este libro como sierva de Dios. Para mí es una oportunidad servir en la iglesia como sierva de Dios. Para mí es una oportunidad dirigir un servicio en la casa de Dios como sierva de Dios, no por obligación. Y cuando lo hago con pasión y lo hago con todo mi corazón, porque eso es una mentalidad de siervo. Cuando tengo que hacer algo para las cosas de Dios, lo veo como una oportunidad, como sierva del Señor. Si tengo que recoger la ofrenda, lo hago con todo mi corazón. Si tengo que leer la Biblia, me preparo desde la noche anterior, con todo mi corazón, porque soy una sierva del Señor Jesucristo y Él merece todo lo mejor. Sea que no enseñe, sea que no tenga que dirigir, pero si tengo que leer la palabra, si solamente tengo que arreglar la organización de los puntos para dirigir un servicio, lo hago con todo mi corazón, con excelencia. Todo lo que se tenga que hacer para Dios debe ser con excelencia, porque no es para el pastor, no es para la iglesia, es para Dios. Y Él lo hizo todo con excelencia. Aún esas montañas que usted ven tras mí, esos árboles, esa nieve, ese cielo, todo lo que vemos el Señor hizo con excelencia. Por eso tenemos que hacer las cosas con excelencia, no con obligación. Si te sientes obligado cantando, cambia y métete a un lugar y a un ministerio de la iglesia donde lo puedas hacer con excelencia. Y si no lo estabas haciendo con excelencia, vas a hacerlo con excelencia, porque el Señor lo hizo todo con excelencia. Y aún lo que nos espera en esa preciosa eternidad es con excelencia lo que nos espera. La vida eterna, las calles de oro, aquellas mansiones que nos esperan van a ser con excelencia. Yo no me puedo imaginar ese momento tan maravilloso cuando lleguemos allá. Por eso, amigo, yo quiero que entre a este reino maravilloso donde hay la oportunidad de tener una mentalidad de siervo y poner tus talentos a trabajar y disfrutar una vida para toda la eternidad. Dice que las personas, los siervos disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Sirven al Señor con regocijo, Salmo 102. Porque lo hacen con regocijo, porque aman al Señor y están agradecidos por su favor. Debemos de servir al Señor porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos de servir en la casa de Dios porque estamos agradecidos por guardar a nuestros hijos. Debemos de servir en la casa de Dios agradecidos porque tenemos salud y porque tenemos pies para poder ir a la iglesia todavía. Dale gracias a Dios por ese trabajo. Dale gracias a Dios por esa casa donde vives, por esa cama donde duermes, por esa cocina donde puedes alimentar a tu familia. Hay muchas razones de servir en la casa de Dios por agradecimiento, por agradecimiento. Saben que servir es el mejor uso que pueden darle a la vida y que Dios ha prometido recompensarlos. Jesús dijo, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Juan 12:26. Pablo por su parte afirmó, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Hebreos 6:10. Imagínate qué pasaría si solo 10% de los cristianos
esta pregunta y esto me dejó pensando. ¿Qué pasaría si solo el 10% de los cristianos en el mundo, en todo el universo, en toda la tierra, tomaran en serio su rol como siervos? Solo el 10%. Si tomáramos acción y esta mentalidad de siervos, solamente el 10%. Imagínate todo lo bueno que podríamos hacer. ¿Estaría dispuesta a ser una de esas personas? Yo estoy dispuesta a serlo. Quiero ser parte de ese 10%. No importa la edad que tengas. Dios te usará si comienzas a actuar y a pensar como siervo. Dios te va a usar. Dios te va a usar si no lo estás haciendo. Albert Weiser dijo, las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir. Ahora entienden por qué el motivo de mi sonrisa. Ahora entienden por qué soy tan alegre y tan gozosa. Porque he aprendido a través de esta jornada de lectura, tanto de la palabra de Dios y de mi vida cristiana y de esta lectura que me ha enriquecido, que las únicas personas que realmente son felices son aquellas que han aprendido a servir. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres volver a sonreír? ¿Quieres tener tu autoestima alta? ¿Quieres conocer el valor de tu vida que Dios te ha dado? Comienza a servir y a tener mentalidad de siervo. Es en el servicio donde se encuentra la verdadera felicidad, no en el dinero. Gracias a Dios por el dinero. No en las propiedades. Gracias a Dios por las propiedades. No en la familia. Gracias a Dios por la familia. No en la grande iglesia que estés o en la pequeña que estés. Gracias a Dios por ellos y en lo que estamos. Ni en la naturaleza que se encuentra la felicidad. La verdadera felicidad, apreciada y hermosa, linda, mi gente, es en el servicio a Dios. Y para terminar, este capítulo 34 dice, punto de reflexión, para ser siervo debo pensar como siervo. Para ser siervo debo de pensar como siervo. Versículos para recordar, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2:5, la actitud de ustedes, la actitud tuya y la actitud mía deben ser como la de Cristo Jesús. Nadie más. No como piensa el pastor, no como piensan nuestros padres, sino es como piensa nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta para considerar, ¿me preocupo más por ser servido que por servir a otros? ¿Me preocupo más por ser servido que por servir a otros? Porque si te preocupas porque te sirvan, no tienes mentalidad de siervo. Pero si este capítulo lo quieres aplicar a tu vida, necesitas servir a otros y no pensar en ser servido. Y para terminar, dice las 5 actitudes de un siervo, que fueron las que leímos, la puedes anotar en tu agenda y mirar. El número 1, los siervos piensan otros que en sí mismos. Segundo, los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Tercero, los siervos piensan en su trabajo, no en lo que hacen. El cuarto, los siervos basan su identidad en el Señor Jesucristo. Y el quinto, los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Entonces, que Dios quiera y oro, cada vez que estoy pensando y estudiando esto, oro para que cada persona que tome en serio esta lectura y que repase todos estos 42 capítulos que van a ser leídos, les bendiga su vida y ustedes digan, valió la pena seguir esta jornada con propósito, valió la pena entender para qué estoy aquí en la tierra. Mañana estaremos nuevamente día lunes leyendo nuestro siguiente capítulo y se titula El poder de Dios en tu debilidad. Hay poder de Dios en nuestra debilidad. Hay poder de Dios en esta crisis y en esta pandemia. El poder de Dios en tu debilidad. Estamos viendo el poder de Dios en este tiempo. Y no claudiques, continúa. Vamos a continuar fuertes en nuestros cruceros del amor, en nuestras barcas donde está el Señor Jesucristo, donde está el Señor. Y vamos a seguir amando al Señor con todo
nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener mentalidad de siervos. Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, un maravilloso domingo de Pascua, de resurrección, y permite, querido amigo, que Él entre a tu corazón y levante y resucite todo ese pasado, restaure ese pasado que a lo mejor tú piensas que está perdido y no está perdido, porque todas esas experiencias que has vivido que sin conocer de Dios, Dios las va a usar para su servicio. La iglesia, el mundo nos está esperando para que nosotros seamos de grande bendición con las experiencias vividas que nos ha permitido en los valles, nos ha permitido a través de la vida, porque es ese nuestro ministerio, es esa la herramienta y el equipamiento para nuestro ministerio y para servir en el reino. Dios los bendiga, un abrazo para toda la gente linda y buenas tardes a todos. Bendiciones.